Martí Batres, hablamos con pues las dos partes, son muchísimas partes más, pero digamos con la oposición pues más marcada, que es el PAN, y evidentemente también con la postura desde Morena. Martí Batres, te aprecio que me tomes la llamada. Buenos días, ¿cómo estás, senador? Muchas gracias, Luis. Muy buenos días. ¿Qué ventajas le ven a este tema, la revocación de mandato? Nos decía hace un momento Mauricio Curi del PAN, solamente 3 países la tienen y pues no necesariamente son ejemplos, Ecuador, Bolivia, Venezuela. ¿Por qué una revocación de mandato? Más dicen también ahí en la oposición, habiendo tantos temas en la palestra nacional en estos momentos. Cuéntanos. La revocación de mandato es una de las formas de participación ciudadana más modernas y están en el discurso de muchas fuerzas políticas en el mundo desde hace años. Por lo menos hemos oído hablar de revocación de mandato desde hace unos 30 años en un paquete de formas de participación ciudadana que ha incluido también la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito. Se supone que el referéndum es la consulta sobre los actos legislativos, el plebiscito es la consulta sobre los actos del Poder Ejecutivo y la revocación de mandato es la consulta a la ciudadanía sobre la permanencia de un gobernante. Ahora se ha abierto la posibilidad de incorporar esta forma de participación de la sociedad y me parece que es una reforma muy democratizadora, muy de avanzada y muy moderna. Por eso es que se incorpora. Este es un cambio de régimen realmente. Esta es una de las reformas que simbolizan ese cambio de régimen. Dime algo, ¿no sería mejor que viniera una revocación desde una oposición, por ejemplo, cuando alguien se está en desacuerdo con lo que está pasando con un presidente, con un gobierno, y viene ahí ahora sí una oposición y dice, oye, ¿sabes qué? No estamos de acuerdo, se juntan, no sé, firmas o senados, o como quieras, digo, hay diferentes, que sea el mismo gobierno el que diga, oye, ¿sí me quieres o no me quieres? Porque hay quien dice, esto no es revocación, es más bien ratificación. Bueno, la revocación tiene dos salidas posibles. Se revoca o no se revoca al gobernante. Pero en efecto es un instrumento fundamentalmente de control. Es un instrumento para poder quitar a un mal gobernante. Para que un gobernante que está haciendo daño a un estado o a una nación no dure todo el tiempo de su mandato, sino pueda ser retirado antes. Los mecanismos de destitución de gobernantes existen en todo el mundo. Ahora en Estados Unidos se discute el impeachment, la posibilidad de destituir al presidente de los Estados Unidos de América. Sin embargo, esos mecanismos se quedan arriba generalmente y la sociedad no participa. Aquí en la revocación de mandato tiene una virtud, que es la sociedad, es la ciudadanía la que decide el retiro, la destitución de un gobernante. Esa es, digamos, es la característica. Cuando se inicia un procedimiento de destitución como el que se ha iniciado en Estados Unidos, no quiere decir que se va a realizar. Finalmente eso se votaría en los propios órganos del Congreso. Es muy interesante el caso que pone sobre la mesa, Martí, porque justamente esta revocación pues inicia por la oposición, en este caso por los demócratas, que bueno, pues ante el escándalo con la llamada telefónica ahí al presidente de Ucrania, podría terminar con Donald Trump sobre la mesa, pero es la oposición, pues es la intención de quitarte porque algo sucedió y no que sea obligatorio que cada 3 años se vote y le pregunten al pueblo americano si quiere o no quiere continuar. En este caso sí tienen algo similar, pero es cada 4 años y se llama reelección. Es como una especie de ratificación. Por eso va ahí quizá el cuestionamiento, ¿no? No, porque el procedimiento que ha empezado en Estados Unidos es para que se destituya al presidente. Ajá, por la oposición, pero no porque el presidente Trump salga y diga me quieren o no me quieren. No, pero es para poderlo destituir antes de que termine su periodo, no es para la reelección. Insisto, Martí, pero porque la oposición lo hace. O sea, pero hay alguien que llega y lo pone en el banquillo de los acusados. No sale Trump y dice me quieren o no me quieren. También en el caso de la revocación de mandato, es un instrumento fundamentalmente para la oposición, para que la oposición pueda recurrir a él con el apoyo de la ciudadanía y pueda, en su caso, destituir al gobernante. Fíjate qué interesante. En el caso de Estados Unidos puede ser en el momento que sea, que es el caso que citabas como ejemplo. Aquí, pues nada más cada intermedia, ¿no?
pues es porque el debate ha llevado precisamente a este punto y porque hay una razón que hace que esto sea así. Tiene que ver toda una organización, porque es un proceso electoral prácticamente. Sí, es que parece más bien eso, una reelección o una ratificación, no un proceso de destitución. Si la revocación de mandato es rechazada por la ciudadanía, entonces es una confirmación. En el cargo es una confirmación del gobernante, lo cual también es una forma de evaluación del mismo. Exacto, o sea, parece más como, insisto, esta evaluación o ratificación, pero bueno, le ponen revocación al tema. ¿Sí? Porque el instrumento es para cuestionar la permanencia del gobernante en el cargo, por eso se llama revocación. Cada 3 años. Varían las características que tiene, pero en este caso así es como se está estableciendo, que sea la mitad del periodo. Ok, bueno, pues ahí el tema y la propuesta. La oposición puede utilizar este instrumento. Hasta los 3 años. Sí, ahorita estamos muy ubicados en una coyuntura. Ajá. ¿Por qué? Porque el propio presidente de la República ha planteado la figura de la revocación de mandato y lo ha planteado como opositor, Luis. Es decir, ya cuando gobernaba Enrique Peña Nieto y cuando gobernaba Felipe Calderón, quien hoy es el presidente de la República, planteó la idea de que existiera la revocación de mandato para que un mal gobernante no durara los 6 años haciendo daño al país, sino que la ciudadanía pudiera quitarlo. Pero al llegar al gobierno, entonces plantea un tema de congruencia. Porque si como opositor planteaste la figura de revocación de mandato, ahora como gobernante vas a sostener ese planteamiento de revocación de mandato. Es que para muchos, Martí... Y el gobernante actual dice sí, aquí está la propuesta de que haya revocación de mandato, hay congruencia. Para muchos no parece tanto una revocación. Yo te plantearía un escenario que hubiera sido maravilloso. Un Felipe Calderón puesto en el banquillo de los acusados en el momento en que había sido un desastre su estrategia de seguridad, impulsado por el PRD en ese momento, y que lo hubieran revocado. Pero no a los 3 años, ¿sí me explico? O un Peña Nieto que después de la Casa Blanca, a los 2 meses, estuviera sentado en el banquillo de los acusados en el Senado con cuestionamientos severísimos y de ahí lo corrieran. Eso sí es una revocación. Es lo que está pasando en Estados Unidos con un impeachment o lo que pasa en otras naciones con sistemas parlamentarios más complejos. Aquí lo que estamos viendo es una elección en donde, pues está bien, o sea, lo entiendo, y ustedes le llaman revocación, parece más una ratificación, pero está bien, o sea, no hay así ese momento. Vamos a suponer que venga, ya no López Obrador, que pase a una cosa, que regrese la mafia al poder o algo así, vuelva a pasar algo así. El sexenio pasado, Luis, tuvimos que aguantar 6 años. Y aquí habrá, o sea, igual, pero no tendríamos por qué aguantar 6, ni 3, ni 2, ni 6 meses. O sea, si fuera como el impeachment norteamericano, es a lo que te pregunto, Martí, o sea, como el impeachment norteamericano no tienes que esperar nada. O sea, sacas el tema, lo pones en el banquillo en el momento en que hay una crisis de gobierno. No se hubiera podido eso, porque la correlación de fuerzas te lo impide. Es decir, si el presidente tiene de su lado a la mayoría del Congreso, eso va a que es el caso hoy de López Obrador. Pero es el caso de los sexenios anteriores también. Y el de la actual también. Por eso. Pero la figura que tú dices, cuando hay una mayoría legislativa del lado del presidente, no se puede aplicar. Entonces, aquí se trata de que el derecho no lo tenga solo la cúpula legislativa del país, sino que lo tengan los electores en una votación. Ciudadanía. Así es. Y piensa no solo en la coyuntura actual, por eso te digo, se piensa mucho en la coyuntura actual. No, porque esa es una figura que se queda en la Constitución. Es que... Si en años posteriores, si en un futuro tenemos un Peña Nieto con una Casa Blanca, con la Casa Blanca, o un Felipe Calderón con los muertos del narco. Entonces, la sociedad va a utilizar esta figura. ¿Y no crees que el presidente en ese momento va a hacerse campaña también? ¿No verías a un Peña Nieto que se estaría haciendo campaña, un Felipe Calderón que se estaría haciendo campaña? Con todo respeto, Martí, un López Obrador que se va a hacer campaña.
Están diciendo que me colgaste el teléfono, que así te puedo no sé qué cosas. Gracias, Martí, por la... Se cortó en un momento importante, así de que no. Sí, no, estaba muy buena la conversación. Siempre te agradezco la confianza y la apertura para platicar en este espacio. Oye, bueno, nos decías, es la ciudadanía la que tendrá el poder, el control, en este caso, pues en las intermedias. Te preguntaría finalmente, hay un argumento ahí fuerte de una oposición que les dice, es que este es el primer paso para tratar de intentar hacer reelecciones, gente que lo ve, pues así como te digo, como una más bien ratificación más allá de una revocación de mandato. ¿Qué responder ante todo ello, Martí? No, mira, eso es absurdo, pero además te voy a decir, antes culmino la idea anterior. Esta figura se queda, o sea, no es para este sexenio solamente. Ahora el presidente puede decir a mí que me apliquen la revocación de mandato e incluso eso sirve para que me evalúe la gente y si no estoy funcionando me voy. Sin embargo, se queda, como decía hace ratito, como una figura para que si en el futuro tenemos una Casa Blanca o una cosa así, pues la ciudadanía pueda quitar un mal precedente. Ahora bien, sobre el tema de la reelección, esto es absurdo. No hay esa posibilidad. La propia reforma, como está, establece que no se puede utilizar la figura para ampliar el mandato. Entonces, la revocación de mandato puede tener como consecuencia recortar el mandato, pero no puede tener como consecuencia ampliar el mandato. Es que ahí lo entiendo desde el punto de vista estrictamente legal y entiendo tu respuesta desde el punto estrictamente legal. Yéndonos un poco más allá hacia lo político, el argumento va en el sentido de que ya se está utilizando una figura así para preguntarle al pueblo, a la ciudadanía, ¿quieres que me quede? ¿Quieres que me vaya? Hay quien especula, no podemos decir más, es cierto, porque no hay ley al respecto, pero hay quien especula en que este será un ejercicio previo a que para ahí de 2024 digan lo mismo. Oigan, ¿por qué no nos ratificamos otra vez? ¿Por qué no nos vemos si que hacemos una revocación? ¿O por qué no le volvemos a preguntar a la ciudadanía si quiere quedarse o que vaya? Es especulación, te digo, no hay ley, eso sí lo entiendo tu respuesta totalmente legal y lo que te preguntaría es en este aspecto político, creo que ese es el argumento que trae la oposición. Sí, pero es absurdo, es una especulación y es una especulación de mala leche, porque eso no es posible. Okay. No puede haber reelección sin modificación de la Constitución. La Constitución es absolutamente clara en el sentido de que no hay reelección presidencial. Nosotros además nos hemos manifestado en contra de la reelección presidencial, es parte de nuestra historia esa lucha. Okay. Aquí hubo una revolución con el lema sufragio efectivo, no reelección. Bueno. Aquí tuvimos la experiencia de Santana, primero que se reeligió 11 veces y después de Porfirio Díaz, que se reeligió hasta durar más de 30 años consecutivos en el poder. Yeah. Son dos experiencias importantes que nos llevan a la conclusión de que no debe haber reelección presidencial. Y el sexenio pasado, cuando se dio la discusión sobre la reelección consecutiva de alcaldes y de legisladores, la única fuerza política que estuvo en contra fue Morena. Bueno. Las demás fuerzas políticas votaron a favor de la reelección consecutiva de gobernantes como los alcaldes y de legisladores. Entonces, quienes han combatido en los hechos la reelección somos nosotros, somos quienes tenemos autoridad moral para decirlo. Okay. Y la reforma que tiene que ver con revocación de mandato es completamente ajena al tema de la reelección. Pues vamos a estar de cerca con este asunto. Seguramente va a pasar sin bronca, ¿no? O sea, ya el PRI está con ustedes, MC creo que también está con ustedes, y bueno, pues obviamente los aliados de siempre, el PT, PS, etcétera. Sí, y he leído en las notas y he sabido también directamente ahí en el Senado que incluso un senador del PAN, Damián Cepeda, podría estar a favor. Okay. Vamos a ver cómo se dan las cosas, pero yo creo que se construyó una propuesta que tiene un consenso muy amplio. Bueno. Es decir, ya no es solo la propuesta nuestra. Y déjame decirte una cosa, la figura de revocación de mandato no viene solo en nuestros documentos. Incluso en los documentos del PAN, como han señalado algunos analistas,
también viene la figura de revocación de mandato. Pues ya platicaremos ampliamente sobre el tema, Martí, a ver si nos aceptas aquí, armamos una mesa pronto al respecto de este asunto, porque hay muchas versiones ahí encontradas. Gracias, Martí Batres, muy buenos días. Te mando un abrazo, muchas gracias, Luis, bonito día. Va de vuelta igualmente, la mejor opinión es la suya y tengo un buen de comentarios.